5, Lucas capítulo 5, también el ministerio de los niños, los hermanos maestras que ayudan ahí también con los juniors, y también agradecemos mucho al Señor por el tiempo que dedican. Amén. Entonces Lucas, y vamos a mirar en esta mañana el capítulo 5 del 1 al 11, capítulo 5 del verso 1 al 11, y lo hemos intitulado este mensaje: Jesús llama a pecadores para hacerlos pescadores. Amén. Amén. Vamos a leer aquí del verso 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, nuevamente por este momento que tú nos permites de venir a este lugar para adorarte. Te hemos adorado, Señor. Tú eres el único Dios poderoso, maravilloso. Y ahora, Padre, rogándote, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté en nuestros labios, nuestro corazón, y que podamos compartir tu palabra tal como está escrita, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre, que nuestros amigos que escuchan tu palabra, ellos vengan al conocimiento único de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias por este momento que tú nos permites, Señor. En tu precioso nombre, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En primer lugar, hermanos, es una bendición, y así lo debemos de considerar, una bendición que nosotros, los creyentes, seamos llamados hijos de Dios. El mundo, como ustedes saben, el mundo dice que todos son hijos de Dios. Amén. Que todos somos sus hijos. Pero nosotros queremos saber y estamos interesados en lo que la Biblia declara. Amén. Y hay por lo menos unos cuatro razones el por qué nosotros somos llamados hijos de Dios, o por qué somos hijos de Dios. Y en primer lugar, nosotros somos llamados hijos de Dios por causa del amor de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, el apóstol nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué dice? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Entonces, en primer lugar, es su amor. Fue su amor, es lo que nos ha realmente, su llamado es por causa de
de su amor, es una combinación de su amor y su misericordia que Él tuvo por cada uno de nosotros y todavía está teniendo misericordia por aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Amén. O sea, Dios manifestó su gran amor, que aún estando en la condición pecadora, como somos pecadores, en esa misma condición Dios mostró su amor, que Cristo murió por nosotros. Amén. El punto número 2 es que nosotros somos hechos hijos de Dios cuando individualmente creemos en Él y lo recibimos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron. La pregunta, ¿todos le han recibido? No. Entonces todos aquellos que le han recibido solo lo reciben, y a los que creen en ¿qué? En su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando el hombre y la mujer escuchan el evangelio de Cristo, entonces escucha el evangelio. Ese es el momento crucial que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión? ¿Voy a rechazar el amor de Cristo o voy a recibir el amor de Cristo? Amén. Hay una decisión ahí, ¿lo reciben o lo rechazan? Amén. Y en ese momento, aquella persona que rechaza el amor de Dios, en ese momento, porque todos tenemos que hacer una decisión. Nadie nos va a forzar, nadie nos ha forzado a aceptar a Cristo. Amén. Nadie nos forzó para bautizarnos. Nosotros voluntariamente, nosotros respondimos al mensaje, al evangelio. Respondimos voluntariamente y dijimos, sí, yo voy a ser bautizado, yo voy a seguir a Cristo Jesús. Amén. Entonces aquellos que rechazan el amor de Dios, Dios los hace responsables allí. Entonces ellos ya no tienen excusa en el día del juicio. Amén. Ellos ya no tienen ninguna excusa. Y Hebreos capítulo 3, verso 15, por eso dice que entre tanto que se dice, si oyeres hoy que su voz. No dice el día de mañana, en un año, si a hoy escuchas la voz de Dios, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y parece que es más difícil las personas que están en una congregación y que escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y el corazón se convierte más duro. Es por eso que los pequeños, los niños, ellos son muy sensibles y ellos lo creen. Amén, ellos lo creen. Número 3, nosotros somos hijos de Dios cuando somos guiados por su Espíritu. Mire lo que dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El mundo no es guiado por el Espíritu, el mundo se guía ¿por qué? Por su carne, sus pasiones, sus emociones, es lo que guía al mundo. Amén. Pero ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, entonces ahora el Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces, si el Espíritu Santo nos guía, es una confirmación de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Número 4, somos hijos de Dios porque hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios, dice, por la fe. Amén. Entonces ahí dice, no dice aquí todos sois hijos de Dios en Cristo Jesús, dice por la fe. Ahí es donde entra que la responsabilidad humana, donde uno tiene que poner su fe en Cristo, uno tiene que creer. Todos aquí creemos, venimos por fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros hemos venido a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y el segundo punto que quiero yo decir es que Jesús vino
a este mundo para ser discípulos. Amén. Vino para ser discípulos. Y si nosotros permanecemos en su palabra, dice Cristo que nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mi palabra, seréis, y Jesús dice aquí, verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la condición para ser verdaderamente? Porque Jesús aquí dice, verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición? Permanecer en su palabra. Entonces quiere decir que no todos son sus discípulos porque no todos permanecen en su palabra. Aquí dice verdaderamente, significa de verdad, con toda certeza. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hoy en día hay muchos que no permanecen en su palabra. Entonces, por lo tanto, podemos decir que verdaderamente no son sus discípulos. Amén. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo sigue las enseñanzas de Cristo. Obedece la palabra. Un discípulo es un ejemplo. Amén. Un discípulo persevera. ¿Persevera en qué? En la doctrina de Cristo. Amén. Entonces no podemos nosotros decir una vez salvo, siempre salvo. Porque hay personas que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Entonces, ¿dónde está la palabra perseverar? Si no estuviera la palabra perseverar, entonces sí, una vez salvo, siempre salvo. Pero ahí dice perseverar. Que uno tiene que perseverar, uno tiene que ser fiel al Señor. El otro punto, hermanos, concerniente a los discípulos, es que Cristo hizo responsable a los apóstoles para que los apóstoles hicieran discípulos. Amén. Hacer discípulos, por eso Mateo 28, es el versículo de la gran comisión, Mateo 28, 19, ¿qué dice Jesús? Por tanto, id, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, por tanto, id y haced discípulos. Ustedes son responsables, ustedes tienen que ir a todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Ustedes tienen que enseñar lo que han aprendido de mí. Y por eso, gracias a Dios que en los últimos 2000 años aquí hay discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo 12 discípulos, 12 apóstoles que fueron fiel al Señor, predicaron su palabra y hasta aquí estamos, gracias a Dios, hermanos. Amén. Entonces el Señor así le dice, ustedes prediquen mi evangelio. Ustedes enseñen mi doctrina. Ahora, en este capítulo 5 de San Lucas, vamos a mirar cuando el Señor llama a los discípulos o a sus apóstoles. Y la tradición judía, más bien en la tradición judía, había muchos maestros religiosos. Entonces cada maestro enseñaba el Torá. Además, cada maestro tenía sus enseñanzas, estrictas enseñanzas. Amén. Entonces había varios maestros y los discípulos son los que elegían a los maestros. Había en el tiempo de Cristo, había ya muchos maestros, muchos discípulos de diferentes maestros. Amén. Pero lo interesante que aquí el Señor escogió solamente a 12. El Señor los escogió. Amén. Y lo más que más me impresiona, hermanos, que el Señor no fue a un instituto bíblico para escoger a esos 12 apóstoles. Amén. Porque
por 3 años y medio el Señor los iba a enseñar, los iba a capacitar, hermanos. Y por 3 años y medio ellos iban a aprender de su maestro. Amén. Y aquí en el versículo 1, mire dónde fue el Señor a escoger a sus apóstoles. Porque uno pensaría, bueno, necesito a equipar a 12, entonces voy a ir al centro de educación bíblica, los mejores allí, el que tenga el más elevado. Amén. Los que tienen más conocimiento de la Biblia. Eso, un doctorado, una maestría. Eso va a ser de mucha bendición. No. Mire, aconteció que estando Jesús, verso 1 dice, Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El lago de Genezaret también se llama el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Cuando se menciona mar de Tiberias, mar de Galilea, es el lago de Genezaret, que está al norte de Jerusalén. Entonces, este lago estaba muy rico en la pesca. La gente se ocupaba porque estaba muy rico en la pesca. Entonces la gente de alrededor de ese lago, esa era su ocupación. Pero lo impresionante que es que la gente aquí dice que se amontonaba. ¿Para qué? La gente se amontonaba para escuchar la palabra de Dios. La gente tenía un gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Recuerden que ya por muchos años no habían escuchado la palabra de Dios. Porque lo que ellos habían escuchado es los religiosos, eran mandamientos de hombres, ritos, ceremonias, leyes. Pero ahora el pueblo estaba escuchando la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra que se tiene que comunicar cada domingo. Detrás de este púlpito, detrás de los púlpitos cristianos, es lo que se debe de predicar. Amén. La palabra de Dios. Y es siempre nuestra oración que los púlpitos cristianos estén saturados, que se predique la palabra de Dios, la pureza del evangelio, que se predique la sana doctrina, que se predique la palabra de Dios no adulterada. Pero eso es una cosa. Lo otro es que el pueblo tenga hambre. Que el pueblo tenga hambre en escuchar la palabra de Dios. Porque se puede predicar la palabra de Dios y puede haber un pueblo que no tiene hambre, sino que tiene hambre de otras cosas. ¿Se recuerdan en el tiempo de Amós? En el tiempo de Amós, el profeta Amós dice que iba a llegar una época donde iba a haber escasez de la palabra de Dios y que la gente iba a desear oírla, pero no la iban a encontrar. La gente buscaría, no la encontraría. Miremos ahí brevemente Amós capítulo 8. Si no quiere abrir en su Biblia, yo sé que está un poco difícil para encontrar Amós, pero escuchen. Amós 8, 11 al 12 dice, he aquí, dice, vienen días. Gracias, hermano. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua. Y lo dice, sino de oír la palabra de Jehová. Y lo dice, e irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. Y lo triste, hermanos, no la hallarán. Qué triste. Por eso nuevamente, que si nosotros y en esta congregación local se predica la palabra de Dios, entonces nosotros debemos estar atentos a ella. Amén.
Debemos estar atentos, escuchar la palabra de Dios. No nos durmamos, hermanos. Porque a veces, bueno, de aquí se mira todo. Y a veces la gente se duerme en el sermón. Y ya uno los mira, ya están sentados y ya los ojos se miran. Se dice de aquel hermano que le grita a la hermana, estaba una pareja y le grita a la hermana, hermana, despierte a su esposo. Y la hermana le grita para atrás y dice, despiértelo usted lo durmió. Entonces, pues a veces, pues sí, a veces uno los duerme, ¿no? Pero miren, es algo psicológico en las personas que ya acostumbran cuando llegan a un templo y ya, eso es algo psicológico. Entonces, tienen que vencer eso, de que es un tiempo, una hora, y tenemos que estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Y a veces el enemigo ahí se aprovecha y los duerme. Y ya se despiertan hasta el último, ya, amén, amén. Como siempre hemos dicho, nunca digamos amén a todo. Amén, hermanos. Digamos amén si está en la Biblia. Entonces decimos amén. Ahora, en el versículo 2 dice aquí, el Señor vio, dice, dos barcas. ¿Cuántas barcas? Dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, dice, lavaban sus redes. Nuevamente, Jesús, el Rey del universo, estaba formando, por decirlo así, estaba formando su equipo. Amén. En busca de hombres para equiparlos, para que ellos se convirtieran en ganadores de almas. Solamente no fue al instituto bíblico, fue allí. Amén. No fue a buscar hombres profesionales. Ahora, la mayoría de los apóstoles, me parece que eran como 6 o 7, que la mayoría de ellos no tenían ninguna profesión, ellos eran pescadores. Mateo, creo que él era el único que era, ¿qué? Recaudador de impuestos. Pero la mayoría, ellos eran pescadores que no fueron al colegio de pescar. Ellos aprendieron de sus parientes, amén, de la familia. Pero es algo interesante que los pescadores tienen algunas características. Me gusta lo que dice Warren Wiersbe, dice lo siguiente, dice, por lo general, dice, los pescadores tenían las cualidades necesarias para servir al Señor exitosamente. Se requiere valor e intrepidez, paciencia y determinación. Todos aquellos que han pescado, ustedes saben que se requiere que mucha paciencia. Dice, para trabajar en los mares, y también una enorme fe. Los pescadores deben estar dispuestos a trabajar juntos. Amén. Usaban redes, no anzuelos, y al ayudarse unos a otros, dice, deben desarrollar las habilidades necesarias para hacer el trabajo rápida y eficientemente. Amén. Pero por el hecho que estos pescadores estaban lavando sus redes, amén, eso nos dice que ellos habían terminado de pescar, pero sin ningún éxito. Sin ningún éxito. Ahora, mire el versículo 3 y vamos a tratar de aplicar algunos versículos aquí, hermanos. El versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La barca se acerca más a la playa, el Señor ahí se sienta, y ¿qué es lo que el Señor hace? Empieza a enseñar. Empieza a enseñar la palabra de Dios allí desde la barca.
El doctor J. Vernon McGee, hace muchos años yo lo escuchaba muy seguido en la radio. J. Vernon McGee dice: todo púlpito es un barco de pesca, un lugar para propagar la palabra de Dios e intentar pescar almas. Amén. Entonces la misión de Jesús era pescar hombres para el reino de Dios. Amén. La barca, ese no era un templo allí, pero el Señor quiso usar la barca para predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podemos predicar la palabra de Dios en cualquier lugar. Claro que sí. En cualquier lugar, allí podemos predicar lo que dice la palabra bendita de Dios. ¿Sabía usted que Jesús predicó en varios lugares? Predicó en una sinagoga, predicó en un monte. ¿Se recuerdan del gran sermón del monte? Amén. Predicó en el templo, en la barca, la playa, en la casa. Amén. Ahora dice aquí, versículo 4, sígame allí por favor con su Biblia. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, el Señor ahí le dice: lleva la barca a las aguas más profundas para pescar. Recordemos que era de qué? Era de día, amén. Y por lo regular la pesca era de noche, en aguas menos profundas. Entonces me imagino que en la mente de Pedro diría: pero tú eres carpintero y yo soy pescador. ¿Tú me vas a enseñar a mí? Amén. Posiblemente pasó eso en la mente de Pedro. O sea, pero es de día y esto es absurdo. Amén. Entonces Jesús le está pidiendo a Pedro que él hiciera todo lo contrario que estaba acostumbrado a hacer. Pero recordemos, hermanos, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Amén. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El conocimiento de Dios es superior al nuestro. Dios está por encima de todo conocimiento del hombre. Dios sobrepasa, hermanos, todo pensamiento humano. Es por eso que Él es que omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, donde quiera está. Omnisciente, todo lo sabe. Dios sabe lo que está haciendo. Dios nunca se equivoca. Y Pedro, versículo 5. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Dice, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pero ando cansado, desvelado. Hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Toda la noche hemos trabajado, toda la noche nos hemos esforzado. Toda la noche, mucho trabajo. No hay fruto, no hay resultado. Y a veces esto es cierto en las iglesias, ¿no? Que a veces trabajamos y nos esforzamos y hacemos tantas cosas y no hay fruto. Amén. No hay fruto. Nadie se bautiza. Amén. Como alguien dijo en el libro de los Hechos, se oró por 10 días, se predicó un sermón y 3,000 se bautizaron. Hoy en día se ora un día, se predican 10 sermones y solo 3 se bautizan. ¿Por qué? Porque todo lo queremos por nuestros esfuerzos, por nuestros programas,
por nuestros métodos, por nuestras estrategias. Amén. Debemos depender y orar al Señor, que el Señor sea el quien se mueva y haga la obra en los corazones. Porque recordemos que esta no es nuestra obra, hermanos. Esta es la obra del Señor. Y es el Señor quien hace crecer la iglesia como al principio. Y el Señor, que dice, añadía cada día los que iban a ser salvos. Es el Señor, hermanos. Nosotros nomás nos debemos de prestar, debemos de orar, claro que sí. Debemos de interceder mucho por las almas preciosas. Debemos esperar en el Señor, quien haga prosperar, quien transforme los corazones. Miren lo que dice Salmos 127:1. Salmos 27, todos conocemos ahí. Salmos 127:1. Dice: si Jehová no edificare la casa, entonces si Él la edifica, si Él la hace prosperar, si Él la hace crecer, Él recibe la gloria. Amén. No nosotros. Él siempre debe recibir la gloria. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, Pedro ahí dice, bueno, más en tu palabra lo voy a hacer. En tu palabra echaré la red. Es decir, Pedro creyó en la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder sobre el reino espiritual. Y por eso estamos aquí, hermanos. Porque fue su palabra que yo escuché hace más de 40 años, estando en un servicio, en una escuela más bien, en una escuela en Santa Ana, donde yo no recuerdo el predicador, pero el predicador, allí el Señor tocó mi corazón. Joven de 19 años. Fue esa palabra que él predicó, que la escuché, la recibí, y el Espíritu Santo ahí vino a mi vida y empecé a hablar en otras lenguas. A mí fue una obra sobrenatural. Nunca se me va a olvidar. ¿Y dónde estaba sentado? Nunca se me va a olvidar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aunque Pedro, él no entendió todo, él simplemente se sujetó a la palabra de Cristo. Tú lo mandas, yo voy a confiar en ti. Me voy a someter a tu autoridad. Y es por eso que María, ¿se recuerdan la madre de Jesús? ¿Qué dijo ella? Haced todo lo que os dijere. María, la madre de Jesús, sabía que él tenía poder. Jesús tenía el poder. Hagan todo lo que él os dijere, porque Jesús tiene toda autoridad. Y todo lo que nosotros hacemos, lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y no nomás, hermanos, no nomás aquí en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, nuestra familia, en el trabajo. Señor, lo voy a hacer en el nombre. El patrón me pide que haga esto, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí, porque Él es nuestro Señor. Porque a veces hay gente que como que deja el cristianismo ahí en el closet durante la semana, y el domingo va al closet y se pone el traje de cristiano, y se olvida durante la semana. No, hermanos. No, el Señor es de todos los días, de lunes a viernes, del domingo
a sábado. Domingo a sábado, ¿no? 7 días dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que Dios nos ayude, hermanos, que siempre mantengamos un espíritu de agradecimiento. Siempre, no nomás el día de acción de gracias. No, siempre mantener un espíritu de agradecimiento. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a todos nosotros que seamos obedientes a la palabra de Dios. Porque nuevamente su palabra es verdad, su palabra tiene autoridad. Su palabra es la que gobierna. Verso 6. Y habiéndolo hecho y dicho. Amén. Habiéndolo hecho, o sea, Dios sobrenaturalmente allí, el Dios del cielo que crea todo allí. Y dice, encerraron unos 2, 3 pececillos allí. No, aquí dice gran cantidad de peces. Y no nomás eso, las redes se rompían. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiera que gran cantidad de almas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de desear, hermanos, que gran cantidad de almas vengan al conocimiento de Dios. En este mundo hay billones, hermanos, no millones, billones de personas que no tienen a Cristo. ¿Sabía ustedes? Son parte de religiones que no tienen la verdad. El Islam cuenta con 1.7 billones. El hinduismo cuenta con 1.2 billones. Catolicismo 1.1 billones. El budismo 0.5, o sea, 500 millones. Entonces, hermanos, que Dios despierte en cada uno de nosotros, hermanos, de ganar almas para el reino de Dios. Amén. Para predicar, que el Señor despierte en nuestra juventud. Estamos orando por nuestros jóvenes. Porque vivimos en una generación de jóvenes que tienen una mente muy distorsionada. Muy distorsionada. Y se van a ir más a la izquierda. Por eso, jóvenes, ustedes tienen la verdad. Ustedes pueden alcanzar a esos muchachos de ese estado pecaminoso, donde el enemigo los tiene en la oscuridad espiritual. Ustedes tienen la verdad, tienen a Cristo, tienen el Espíritu Santo. Oh, queridos hermanos, yo recuerdo en mi juventud cómo teníamos esa pasión de ganar almas para el reino de Dios. Y los jóvenes nos quedábamos en la noche orando y hablando de ser usados para su reino. Oh, Dios mío, que el Señor despierte a nuestros jóvenes. Ahora, verso 7. Dice, entonces hicieron señas a ¿qué? A los compañeros. Amén. Esta es mi barca. Allá está tu barca. Necesitamos ayuda. No podemos sacar todos los peces. Necesitamos ayuda. Pidieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Amén. Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Por qué? Por la gran cantidad de peces. Entonces, una barca no era suficiente. Se necesitaban otras barcas. Ellos necesitaban ayuda. Ellos necesitaban a otros compañeros. ¿Para qué? Para recoger la gran pesca.
Amén. Y yo digo que nosotros debemos entender o aceptar que dentro del cristianismo hay otras barcas que están haciendo lo mismo. La Asamblea Apostólica no es la única. Amén. Hay otros, y yo sé que a veces nuestros líderes se enojan cuando uno dice esto, pero pues qué, pero esa es la realidad, hermanos. Amén. Nosotros no somos los únicos, más bien debo decir que si una iglesia, que si una denominación dice que nosotros somos los únicos que tiene la verdad, salga corriendo de allí. Nosotros somos los únicos, nosotros somos la voz autorizada por Dios. Todos los demás están en un error. Salga corriendo de ahí, hermanos. Amén. Nosotros, la asamblea, no somos la única que predica el evangelio. Recordemos que nosotros no estamos empoderando o engrandeciendo una denominación. Estamos rescatando a las almas del reino de las tinieblas para que conozcan al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión. Rescatando almas. Y si una alma se arrepiente y se bautiza y dice, bueno, me quiero congregar allá, Dios te bendiga. Si es una iglesia sana, si una iglesia que predica a Cristo, pues quieres congregarte allá porque te quedan, Dios te bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Adam Clark, teólogo Adam Clark. Dice, algunos preferían dejar almas perecer antes de admitir a socios en la obra sagrada. Oh, no, esta es nuestra pandilla. Esto es nuestro grupo. Amén. Es un orgullo, dijo Adam Clark, es un orgullo intolerable pensar que nada se hace bien, sino lo que hacemos nosotros mismos, y una envidia diabólica temer que otros tengan más éxito que nosotros. Amén. Si no dicen amén, digan ouch. Porque hay iglesias que tienen más éxito que nosotros, y gloria a Dios por ello. ¿Por qué vamos a sentir envidia? No. Si Dios los quiere bendecir, gloria a Dios. Si bautizan 100, pues gloria a Dios. Son almas de Cristo, no son nuestras almas. No estamos contando, ay, llevamos 10, llevamos 20, ay, ya casi le estamos pegando a 50. No, hermanos. Estamos ganando almas para el reino de Cristo. Entonces, las iglesias que mantienen una sana doctrina, creo que debemos ser parte de las iglesias que predican la sana doctrina, amén. De pedir ayuda, de tener compañerismo. Y a mí, yo recuerdo en años pasados teníamos buen compañerismo con algunas iglesias. Y yo digo que debemos de reconectarnos. Porque hay hermanos de otras congregaciones que, wow, tienen unos ministerios, están muy bien. Paz de Cristo, hermanos. Entonces hay que establecer compañerismo. Amén. Ahora, mire lo que dice en Lucas 9:49. Porque en el principio del ministerio del Señor, los discípulos, sus discípulos, ellos creían que este es nuestro grupo, esta es nuestra pandilla. Amén. Mire lo que dice. Dice, entonces respondió Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Oh, pero hay un problema. Se lo hemos prohibido. ¿Por qué?
Porque no sigue con nosotros. Es otro grupo. Amén. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Oh, sí. Agárrenlo. Este no es de los nuestros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y nuevamente yo sé que a muchos líderes no les gusta este versículo. Pero hay que ser humildes, hermanos. Hay que dejar ese orgullo. Amén. Dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él no está en contra de ustedes. Él está haciendo la misma causa en mi nombre. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios por otras congregaciones que tienen la sana doctrina. Predican la Biblia, predican a Cristo, predican en contra del pecado. Están alineados a la palabra de Dios. Hace 2 meses fuimos algunos hermanos a unas conferencias. Había como unas 3,000 personas, yo creo. Hermanos que predican la palabra de Dios. Y fue una bendición estar allí. Predican la palabra, están alineados a la Biblia. Ahora, en ninguna manera, hermanos, estamos diciendo que todas las iglesias que hablan de Jesús tienen sana doctrina. No. Ya llevamos muchos años identificando a muchos grupos que en realidad son iglesias falsas. Hablan de Jesús, pero los hemos examinado, son iglesias falsas. Más bien esas iglesias están alineadas al mundo. Tienen un falso evangelio. Mire, escuche estas estadísticas, estos números. The Center for Study of Global Christianity dice que existen 47,300 denominaciones y ritos o grupos cristianos en el mundo. No dije 47,000 iglesias locales, 47,000 denominaciones. La Asamblea Apostólica es una de esas 47,000. ¿Cómo la ve? En el mundo. Amén. Entonces yo creo que si Cristo visitara las iglesias hoy en día, yo creo que el Señor diría algo, tengo algo en contra de ti. ¿Se recuerdan de las 7 iglesias en Asia Menor? A 4 o 5 de ellas, a Éfeso le dijo, pero tengo algo contra ti. A Pérgamo le dijo, pero tengo unas pocas contra ti. A Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y luego a Sardis le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y luego a Laodicea, que Laodicea representa la iglesia en el tiempo que estamos viviendo. Ahí mire el mensaje que el Señor le dice a esa iglesia: eres un desventurado. ¿Cómo la ve? Tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras fuertes del Señor. Y cuando uno mira ese mensaje, creo yo que si el Señor viniera a Templo Fuente de Vida, Dios mío, ayúdame. Amén. Si el Señor viniera aquí a Templo Fuente de Vida, el Señor, allí tengo algo en contra de ti. Y quizás el pastor, el principal. Honestamente, y eso nos debe de preocupar, hermanos. No creamos de que, esta es mi denominación, nosotros somos los santos, nosotros somos los verdaderos, nosotros somos la iglesia oficial. No, Cristo tiene a muchos en este mundo predicando su palabra. Y gloria a Dios por ello.
Pero nuevamente, ojo, amén, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, hay muchos que están diciendo Señor, Señor. Entonces, examinemos la Biblia, examinémoslo todo, hermanos. Amén. Y mire la impresión de Pedro, versículo 8. Oh, esto nos debe de llevar realmente a las rodillas de nuestro maestro. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este milagro impactó grandemente a Pedro. Recordemos que este no es el primer milagro. Jesús había sanado la suegra de Pedro, su suegra, en el capítulo 4. Jesús había hecho un milagro allí en ella. No fue el primer milagro. Pero este milagro lo impactó. Llegó a su conciencia. Pedro se dio cuenta que estaba enfrente del Dios, de un Dios santo. Sintió convicción de pecado. Oh, que Dios nos ayude, queridos hermanos. Que Dios nos ayude. Porque eso es lo que Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, cuando él miró a Jesús, cuando él tuvo la visión, y dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nosotros somos hombres pecadores que debemos temblar ante la presencia de un Dios santo. Debemos de postrarnos y pedir misericordia. Especialmente cuando nos encontramos en lo divino, debemos temblar ante su presencia. Que si miramos al profeta Isaías, ¿se recuerdan del profeta Isaías? Uno de los capítulos más impactantes, siempre que leo este capítulo, cuando el profeta dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Todos somos pecadores que necesitamos de un Salvador. Versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Este fue un temor reverente. Un temor que sintió gran convicción de pecado. El temor de Dios nos debe de alejar del pecado. Por eso Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Terminamos. El versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, oh Señor Jesús, amamos a Jesús. Amamos a Jesús porque Él conoce la condición del hombre, la debilidad del hombre. No temas, Simón, no temas. Desde este día en adelante, desde hoy, dice, desde ahora serás pescador de hombres. Cristo mismo iba a convertir a este pescador de peces que morían. Ahora Pedro pescaría hombres pecadores que vivirían por medio del evangelio de Cristo. Desde ese momento, Pedro estaría bajo el mandato del Rey del universo.
Y hermanos queridos, no solo Pedro sería el pescador de hombres, pero el Señor nos invita a todos nosotros. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré. ¿Quién nos hace? Es el Señor. Y os haré pescadores de hombres. Nuevamente, estos pescadores no tenían ningún entrenamiento de evangelistas. No tenían nada, no sabían nada, no sabían cómo ganar almas. Pero el Señor los iba a equipar, los iba a preparar, porque es el Señor, hermanos, que nos capacita, hombres, mujeres, jóvenes. Es el poder de Dios, su Espíritu, acompañado de su palabra. Nosotros simplemente disponibles, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca. Amén. Porque todos tenemos un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Todos tenemos un testimonio, grande o pequeño. Hay hermanos que tienen testimonio de película, que uno se queda, wow, ¿eso eras tú? ¿Eso hacías tú antes? No lo puedo creer. Antes, pero ahora Cristo me salvó. De pie, hermanos, de pie. Cristo me cambió.